Si no fuera por el perro, nadie lo habría sabido. Nadie habría sabido sobre la trampa o el olor o el frío silencio atrapado debajo de las tablas del suelo de la guardería Little Leaf. Y nadie, ni una sola alma habría creído que detrás de los brillantes murales de crayones, los vasos para bebés y las alegres canciones, algo tan profundamente malo había estado enterrado a plena vista durante años. Pero Diesel sabía que era una mañana de martes como cualquier otra. A la tienda de la esquina, y nunca parecía pasar nada malo el oficial, James Nolan se detuvo en la guardería Leaf esperando un control de bienestar de rutina. Una queja por ruido de una residente cercana que dijo que había escuchado gritos y arañazos durante la noche. A James no le dio mucha importancia, tal vez un mapache debajo del porche, tal vez una rabieta que fue demasiado lejos. Estas cosas sucedieron. Pero Diesel, su compañero, que no haber tirado. Diesel había salvado la vida de James más de una vez. Lo sacó de los escombros en llamas en Kandahar y lo advirtió sobre los cables trampa en la provincia de Helmand después de jubilarse. James lo había traído a su casa en Indiana, donde el departamento local los invitó a unirse a una unidad piloto de respuesta comunitaria, CNUEV. En su mayoría era ceremonial. Diesel hizo apariciones en eventos escolares. Se tomó fotos con niños. Todos lo amaban. Pero esta mañana, en el momento en que Diesel cruzó las puertas de la guardería, algo en él cambió. El personal de Little Leaf los recibió amablemente, sonrisas brillantes, un portapapeles con hojas de registro, el olor a jugo de manzana y limpiador de pisos. El lugar se veía impecable, normal. Exactamente lo que un padre esperaría ver al dejar a su niño pequeño. Pero a Diesel no le importó la presentación. Pasó directamente al personal. La cabeza baja, la nariz crispada. «Lo siento», dijo James apretando ligeramente la correa. «Solo tiene curiosidad. Esto no tomará mucho tiempo». La directora, una mujer de unos 40 años llamada Marlene, rió suavemente. «Hemos tenido perros de visita antes. Les encanta el armario de bocadillos». Pero Diesel no se acercó a la comida. Se dirigió a la sala de siestas. Ahí es donde comenzó al principio. Solo estaba olfateando círculos lentos cerca del borde de una alfombra de espuma colorida. Luego, sin previo aviso, comenzó a cavar. Sus garras rasparon con fuerza contra el piso laminado. Diesel dejó escapar un gruñido bajo y urgente que hizo que los pelos del cuello de Hammer. Los arañazos se intensificaron. Toma muerte cintorianas y bellas. La alfombra se había movido ligeramente, revelando una costura inusual en las tablas del suelo. No contaré esa historia y sería se para conocer el contrario una palabra. ¿Hay algo aquí debajo?, preguntó James, volviéndose hacia Marlene, quien acababa de entrar con expresión confundida. «No», dijo ella rápidamente. «Probablemente sea pegamento viejo». El túnel giró una vez a la derecha y luego se abrió a una cámara más pequeña. Y fue entonces cuando lo vieron. Un zapato de niño, pequeñas correas de velcro cubiertas de tierra. A su lado había un vaso para bebés roto, una diadema rosa y una página arrancada de un libro infantil. Oso pardo, ¿qué ves?» La garganta de James se tensó. Escaneó la habitación. El haz de la linterna temblaba ligeramente. El espacio apenas tenía 10 pies de ancho. Sin luces, sin ropa de cama, solo las reliquias de niños que no deberían. Había estado allí entonces. Diesel ladró fuerte. James se dio la vuelta rápidamente. El perro estaba olfateando un gran respiradero de metal en la pared disfrazado detrás de un listón de madera, lo mismo que antes. Marjorie se subió detrás de ellos. «¿Qué es?». James señaló el respiradero. «Hay algo detrás de eso». Trabajaron rápido usando una palanca y una linterna. Soltaron el listón en el momento en que se liberó una ráfaga de aire caliente viciado. Salió silbando y algo más, un sonido débil pero inconfundible. Una tos, luego otra. James y Mallory se congelaron. Susurró Mallory. Asintió. «Es una persona». James se inclinó hacia el respiradero. «Hola, ¿me oyes?». «Nada». Luego, tras un largo silencio, una vocecita dijo. El corazón de James se paró. Volvió hacia el túnel. «Tenemos a alguien vivo. Esa zona siempre ha estado desnivelada». James no respondió. Miró la cara de Diesel en su lugar.
Los ojos del perro estaban fijos en el suelo. Su cuerpo estaba tenso, la cola rígida, no juguetón, no curioso, entrenado, alerta, del tipo que había salvado vidas. Tardaron casi 20 minutos en enviar un equipo de emergencia completo a la segunda cámara. Diesel se negó a salir del túnel. James tuvo que atarlo y jalarlo hacia atrás cuando los bomberos y el rescate llegaron con equipo, oxígeno y camillas dentro de la segunda cámara oculta detrás de 2 capas de paneles y un respiradero falso. La encontraron, una niña pequeña de no más de 4 años, acurrucada en una bola detrás de una pila de mantas viejas, apenas consciente, cubierta de polvo. La deshidratación era evidente en sus labios, su piel pálida y húmeda. James se arrodilló a su lado. «Está bien, cariño, estás a salvo ahora». La niña abrió los ojos lentamente. «No, perrito», susurró. Diesel dio un paso adelante y lamió su mejilla suavemente, y por primera vez en lo que probablemente había sido días, tal vez semanas, ella sonrió de vuelta arriba. El caos estalló en oleadas. Las ambulancias se alineaban en las aceras, invadían la propiedad. Padres, detective gritando, camionetas de noticias. Se detuvieron en las puertas principales. El CPS escoltó a los niños uno por uno, protegiéndolos de las luces intermitentes. Marlene fue tomada bajo custodia después de que Jenna, temblando y llorosa, dijo toda la verdad. Nos hizo callar llenas. David. La niña de 4 años fue reportada como desaparecida hace 6 días de una ciudad diferente, a 30 millas de distancia. Su madre había estado rogando a los medios locales que le prestaran atención. Pero el caso no había ganado fuerza hasta ahora. Cuando sacaron a Harper en una camilla, Diesel caminó a su lado. Los flashes de las cámaras se activaron y alguien gritó: «Ese perro es el que la encontró». James puso su mano sobre la cabeza de Diesel. «Siempre los encuentra». Esa noche, James se sentó solo en su porche delantero. Diesel a sus pies. Había sido el día más largo de su vida. Harper estaba hidratado de forma segura bajo observación médica y surgían más preguntas. ¿Quién construyó las habitaciones? ¿Quién más sabía que era Marlene? James se puso de pie lentamente. «Señora, voy a tener que mirar más de cerca debajo de esta alfombra». Marlene dudó, trabajando solo, pero por ahora, todo en lo que James podía pensar era en Diesel. El perro que una vez lo salvó en una zona de guerra. Acababa de salvar a una niña de una pesadilla. Debajo de una guardería, miró al viejo pastor. «Aún no has terminado, ¿verdad?» Diesel miró al viejo pastor. «Aún no has terminado, ¿verdad?» Arriba, golpeteo de cola. De alguna manera James sabía que esta historia estaba lejos de terminar. James Nolan no había dormido ni un minuto. Se sentó en su sala de estar a las 3:12 a.m. Una taza de café sin tocar en una mano. Diesel se acurrucó a sus pies. El viejo pastor finalmente estaba descansando, orejas moviéndose en un sueño, pero James no podía dejar de escuchar la voz de la niña, resonando en su cabeza. «Lluvias bajo tierra y Harperland fuerte». Su alma había estado en la fuerza durante casi 15 años. Me había visto casas, violencia doméstica, accidentes fatales. Había sacado cuerpos de los ríos, pero nada los sacudió como lo que encontraron debajo de esa guardería. La peor parte: si Diesel no hubiera arañado ese piso, nadie habría mirado, nadie lo habría sabido. Y en algún lugar en el desorden de registros traumáticos, manchas de sangre y espacios de arrastre ocultos, James tenía este presentimiento. Empleados. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a apestar peor que el aire del sótano. Little Leaf Daycare había cambiado de propietario 3 veces en 12 años. La propietaria original, Francine Brewer, la dirigió de 2011 a 2016 y luego desapareció repentinamente después de que se abriera una investigación de CPS sobre lesiones inexplicables que involucraban a 3 niños. Ese caso se había cerrado silenciosamente sin pruebas suficientes. No se presentaron cargos después de que Brewer desapareciera. Una empresa fantasma compró la propiedad. Más tarde se arrendó a una mujer llamada Annabelle Curran, quien cambió el nombre a Bright Days Early Learning. Operó durante 3 años antes de cerrar repentinamente sin ninguna razón oficial indicada. Y luego llegó Marlene.
Marlene se hizo cargo del edificio en 2020 bajo otra ILC, cambió el nombre a Little Leaf, pintó las paredes, trajo personal nuevo y dejó el sótano fuera de cada formulario de licencia. ¿Es necesario? Los niños regresan del círculo matutino en cualquier momento y se molestan cuando se rompe la rutina. Cuando los detectives la confrontaron en la cárcel del condado, ella afirmó ignorancia. Yo no construí la cámara, ya estaba allí, pero la usaste. Marlene no respondió. James no lo compró más tarde, se quedó con el detective El Robbie y uno Barroya. El equipo de estructuras en la segunda cámara donde Harper había sido rescatado. El aire todavía se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Diesel olfateó las paredes de nuevo, más apagado ahora, pero todavía inquieto. Vea esto, dijo el experto forense principal, señalando la esquina izquierda. Ese concreto es más nuevo que el resto, una mezcla diferente, menos moho. Se agachó, así que alguien selló. Podría ser, dijo el forense. Podría ser más espacio, o podría ser solo para despistarnos. Diesel avanzó hacia la pared, olfateó 2 veces y luego se sentó. Esa es su postura de alerta, dijo James. Robbie miró incluso cuando no está de servicio. Siempre cuando se sienta así. Te está diciendo que hay algo, solo que no sabe cómo alcanzarlo. Bien, dijo Robbie enderezándose. Averigüémoslo. Tomó la mayor parte de 2 horas romper la pared. Trabajaron lentamente para evitar dañar algo en el interior. Cuando la capa final se agrietó, Lo que vieron no era otra habitación. Era un túnel, paredes de tierra largas y estrechas reforzadas con vigas de madera, contrachapada de no más de 3 pies de alto. Un pasaje que parecía cavado a mano y recientemente el técnico recurrió a James. Esto no se construyó hace años. Esa tierra está fresca, Robbie discutió. ¿A dónde diablos va? James se volvió hacia Diesel. ¿Estás listo? Diesel se quedó. Linternas, guantes, faros. James, Robbie y un oficial de respaldo entraron al túnel. Diesel fue primero, barriga baja, cola recta, orejas afiladas. Se sentía forense, interminable. 50 pies en el aire, se hizo más frío. El túnel se bifurcó una vez y luego otra vez. Quienquiera que lo haya construido lo había hecho con un propósito. Y luego encontraron algo enterrado en la tierra en el sur de Sursigigano. Oxidada en las bisagras, James la abrió lentamente. Dentro había dibujos, figuras infantiles de crayón, nombres escritos con letra temblorosa, un dibujo. Mostraba un escrito con crayón. Robbie está escrito con crayón. Para dibujar imágenes sobre ello, el túnel se estrechó y finalmente terminó en una rejilla de madera que conducía a otra tabla del piso. James lo miró. Está debajo de otra habitación. Tomaron una lectura de GPS. Ya no estaba debajo de la guardería. Estaba debajo del edificio de al lado. La propiedad adyacente alguna vez fue un consultorio de dentista y luego una iglesia durante 2 años. Estaba abandonada, con ventanas, césped tapiado, cerraduras crecidas y oxidadas. James y Robbie obtuvieron una orden judicial en cuestión de horas cuando el equipo entró. El olor los golpeó primero, no a podredumbre, no a moho. Formaldehíde del tipo que se usa para conservar muestras barrieron la planta baja rápidamente. Habitaciones vacías, linoleum agrietado. Sillas rotas. Luego Diesel ladró una vez, y luego 2 veces en la pared del fondo de lo que una vez fue la sala de espera. Detrás de una estantería hundida, encontraron otra puerta. Cerrada con candado, una palanca hizo el trabajo rápidamente. Dentro había una habitación que parecía sacada de una película de terror. Estantes llenos de... Retrocede. La bilis le sube a la garganta. Robbie susurra. Ego, esto no es solo una guardería clandestina. Es una red de tráfico de personas. Sí. James no se movió. Solo dame un minuto. Retiró la alfombra y allí estaba. Un contorno tenue en la madera. James sintió frío por todo el cuerpo y Diesel, inmóvil en el centro de la habitación, dejó escapar el gemido más suave que James jamás había oído. En la comisaría, el FBI estaba involucrado, las fuerzas de tarea de la policía estatal, los medios de comunicación. Lo que comenzó como una alerta canina en una guardería de un pequeño pueblo se había convertido en una investigación multiagencia que abarcaba 3 condados y casi 15 años. James, sentado en su escritorio, miraba los archivos, fotos y cronologías que se extendían por la pared. Tantos nombres, tantos.
Niños, algunos rescatados, algunos todavía desaparecidos, y un pastor alemán que nunca había dejado de hacer su trabajo, miró hacia abajo a Diesel, acurrucado junto a su silla con la cabeza sobre sus patas. Todavía alerta incluso en el sueño, lo sabías, susurró James, siempre lo supiste. Y esta vez, la gente finalmente estaba escuchando para el quinto día de la investigación. La oficina del oficial James Nolan ya no parecía una oficina, parecía una sala de guerra. Polaroids cubrían cada centímetro del tablero de anuncios. Chinchetas de colores marcaban nombres, ubicaciones, fechas, algunas tachadas, algunas encerradas en círculos. Mapas estaban pegados a las paredes. Una pizarra de borrado en seco sostenía columnas etiquetadas con víctimas conocidas. Nombres sospechosos sin confirmar, conexiones, ubicaciones aún por buscar. Un cuadrado perfecto no más grande que una jaula para perros. Alguien lo había pintado descuidadamente. En el centro de todo, había una lonchera agrietada llena de dibujos a crayón, y en medio de la habitación, debajo del escritorio, yacía la cabeza de Diesel entre. Sus patas y su cola se movían ligeramente cada vez que alguien abría la puerta. James no había ido a casa en 3 días. En realidad, no. Se había duchado en la estación, había cogido un café del restaurante del otro lado de la calle, guardaba un cambio de ropa en su baúl. No había tiempo para descansar, no con el caso creciendo cada hora. Lo que comenzó como una trampilla sellada, había explotado en una cacería humana mordaz de una red de personas que habían estado escondiendo niños en edificios ocultos, falsificando licencias de guarderías y desapareciendo en distintas jurisdicciones. Y ahora alguien estaba trabajando duro para borrar la poca evidencia que les quedaba. Empezó con los archivos. La detective Elise Robbie llamó a James a la sala de registros de la comisaría esa mañana. Parecía furiosa. «Échale un vistazo», dijo. Dejó una carpeta sobre la mesa. James la abrió. Un pequeño paquete de licencias. Dijo que ya nos equivocamos. Robbie dijo, «Tenemos una copia parcial. Esta es la versión completa». La saqué de los archivos del condado en persona. James la escaneó de nuevo y luego la vio. El suelo ni siquiera coincidía. Los clavos eran viejos, oxidados y planos. Se le encogió el estómago. Una firma en la última página. Annabelle Curran. Ella era quien dirigía la guardería antes de Marlene. James dijo, levantando las cejas, ¿no cerró en 2019? Sí, pero aquí está el giro. Curran no solo dirigía Little Leaf antes de eso. Era dueña de otras 2 instalaciones en el sur de Indiana con nombres diferentes. Ambas cerraron por problemas de licencia. Y miren, estaba casada con un hombre, Elijah Ross. A James se le enfrió la sangre. Elijah Ross, el pastor que dirigía la vieja iglesia de al lado. Bingo. James se sentó lentamente. Entonces me estás diciendo que la guardería y la iglesia abandonada estaban conectadas a través de un matrimonio? No solo eso, dijo Robbie para consolarla. Vos. Eran dueños de ambas propiedades bajo un holding llamado Golden Harvest Development. ¿Me suena familiar? James parpadeó. Diesel ladró una vez, con fuerza, y luego otra vez más fuerte. Ese es el nombre de la compañía fantasma que compró la guardería después de que Francine Brewer desapareciera. Exactamente. Han estado usando la misma compañía para intercambiar propiedades, cambiar nombres y trasladar a los niños durante más de una década. James se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro cada vez que CPS se acercaba. Cambiaron de propietario, cambiaron el nombre, pintaron las paredes, trasladaron la operación 2 cuadras más abajo y cada vez que los registros se volvían un poco más delgados. Robbie agregó, los permisos se pierden, los archivos del personal, los informes de desaparición de CPS se cierran misteriosamente y nadie ata los cabos. James miró hacia el tablón de anuncios donde estaba la foto de Harper Lynn debajo de una nota adhesiva amarilla que decía, recuperado con vida. ¿Cuántos niños siguen desaparecidos? 2, dijo Robbie, desde 2009 hasta ahora, menores de 6 años, casi todos estuvieron brevemente inscritos en centros relacionados con Curran o Ross. James sintió que las paredes se cerraban sobre él. Se giró hacia Diesel, quien ahora estaba con las orejas alerta.
¿Estás listo para uno más?, preguntó en voz baja. Diesel meneó la cola una vez que se dirigieron al anexo de registros del condado, un feo edificio beige que olía a papel viejo y café quemado. El sonido resonó por la habitación, atravesando la alegre música de la guardería, como una sirena. Un contacto de la oficina del alcalde había llamado a James esa mañana para decirle que algo extraño estaba sucediendo. Cuando llegaron, el empleado de la recepción los detuvo sin dudarlo. No quería decir esto por teléfono, dijo, pero alguien vino ayer con una placa. Dijo que eran de CPS y solicitaron todos los archivos de licencias de Golden. Propiedades de la cosecha. Pensé que era legítimo, pero algo no se sentía bien. James, inclinándose, obtienes un nombre. Solo iniciales. Firmó el registro de visitantes como pero ya lo revisé. No hay ningún investigador activo de CPS con esas iniciales en este condado. ¿Se llevó algo? Sí, 3 cajas de archivos que incluyen registros de instalaciones antiguas de 2014 y 2015, que incluyen un edificio en New Harmony, uno que nunca conectamos hasta ahora. James maldijo por lo bajo. Se estaban acercando demasiado a alguien. El sistema estaba ayudando a borrar el rastro. En la estación, un avance vino de un lugar inesperado. Jenna, la asistente de guardería que había hablado, había recordado algo que creía irrelevante. Le envió un mensaje de texto a James tarde esa noche. Recordé algo. Creo que uno de los niños dejó algo en el baúl de juguetes, una etiqueta con un nombre o una pulsera. Me dijeron que nunca abriera ese baúl, pero creo que todavía podría estar allí. James y Robbie regresaron a Little Leaf después del horario de atención. El edificio ahora era una escena del crimen activa. Algunos niños miraban nerviosos desde el pasillo, sellado y vigilado, pero habían despejado el baúl de juguetes que estaba debajo de la ventana en el escape. Sala de siesta de aspecto inocente de color amarillo brillante con un arco iris pintado. En el costado James la abrió. Juguetes viejos, animales de peluche, una pandereta rota y escondido debajo de una pila de libros, una pulsera de hospital laminada la sostuvo nombre. Cadena de Nendo. 512, 2022. James frunció el ceño. Caden no estaba en ninguna de las guarderías. Robbie revisó su teléfono. Hay un Caden Méndez reportado como desaparecido en Evansville el año pasado. 5 años, visto por última vez saliendo de la guardería con una tutora. El caso se enfrió. James le dio la vuelta a la pulsera, se desplazó por la parte de atrás y dibujó con crayón. «Perrito nos encontrará», parpadeó con fuerza. Se le hizo un nudo en la garganta. Caden creía que alguien venía, dijo Robbie en voz baja. Por eso dejó esto, susurró James. Y Diesel lo hizo. Todo empezó a sonar. Los túneles, la rotación de los edificios, las empresas fantasma, cada movimiento estaba cuidadosamente diseñado para mantenerse al día. Los niños fueron barajados como sombras, los registros fueron borrados, los rastros de papel fueron quemados, pero ya no. Ahora tenían conexiones, nombres, evidencia y tenían un pastor alemán con olfato para la verdad en la estación. James se paró frente al tablón de anuncios y agregó una nueva nota adhesiva debajo de la foto de Cadence. Se cree que está viva. Búsqueda activa. Luego miró a Diesel. No solo encontraste a Harper, dijo que le diste a cada uno de esos niños una segunda oportunidad. Y en el fondo, James sabía que la pieza final de esta pesadilla estaba a punto de salir a la luz. El primer arresto se produjo a las 6:17 am. Elijah Ross, ex pastor, financista de guardería y copropietario de varias propiedades de Golden Harvest, fue sacado de una cabaña de alquiler en los bosques de Kentucky. Se había dejado crecer la barba y se había afeitado la cabeza. Un asistente más joven, de apenas 20 años, se quedó congelado cerca, los labios de la puerta pálidos. Las autoridades encontraron 2 identificaciones falsas, una computadora portátil encriptada y una bolsa de lona llena de teléfonos, quemadores y efectivo. No se resistió, no habló. Para cuando James Nolan vio la noticia en la televisión del precinto, los agentes federales ya estaban tocando puertas en 3 estados. Annabelle Curran fue arrestada en una casa particular en Terre Haute. Otros 2 empleados de Bright Days
Aprendizaje temprano se entregó una vez que se retiraron los cargos y lenta y dolorosamente la red comenzó a desenredarse. Golden Harvest no era solo una empresa fantasma. Era una fachada. Más de una docena de edificios en Indiana, Ohio y Kentucky habían sido utilizados como cámaras de reeducación temporales para niños considerados ingobernables. Algunos eran niños con autismo o retrasos en el habla. Algunos sabía aprendiz. Harper Lynn había vuelto con su madre. Ahora la reunión había sido tranquila fuera de cámara en un centro de recuperación de traumas, seguro en las afueras de Indianápolis. Su madre, Stephanie, la abrazó como si nunca quisiera soltarla. James observaba desde la distancia, una mano apoyada en la espalda de Diesel. Ella preguntaba por él todas las mañanas. Stephanie le había dicho. Ella dijo algo más. James preguntó suavemente. Stephanie asintió. Ella dijo que siempre supo que la encontraría en las semanas siguientes. Crestfield se transformó. Vince se giró hacia ella. ¿Estás bien? Ella sintió demasiado rápido. Sí, acabo de empezar. La pregunta que había estado evitando flotaba en su mente. ¿Qué? ¿Ahora? El caso técnicamente había terminado. El anillo fue desmantelado. Las propiedades confiscadas. Las víctimas. Aquellos que pudieron ser encontrados estaban a salvo. Pero el trauma no terminó con los arrestos. La justicia no borró los recuerdos. Siempre habrá más trabajo por hacer. Por primera vez en mucho tiempo, James se permitió respirar para tener la esperanza de creer que un perro realmente podría cambiar el curso de docenas de vidas. Gracias por acompañarnos en este poderoso viaje. Es fácil. Pase por alto a los héroes entre nosotros, especialmente a los de cuatro patas. Pero Diesel demuestra que el coraje no se retira, que el instinto y la lealtad pueden salvar vidas y que incluso en los lugares más oscuros siempre hay alguien escuchando. ¿Qué piensa usted? ¿Debería permitirse que los perros de servicio retirados vuelvan a servir en programas comunitarios o merecen paz después de años de deber? Ese perro ladra muy fuerte. No hizo contacto visual. Háganoslo saber en los comentarios. Y no olvide suscribirse a Heroes for Animals para obtener más historias reales de valentía, curación y el increíble vínculo entre humanos y animales. Si no fuera por el perro, nadie lo habría sabido. Nadie habría sabido sobre la trampa, o el olor o el frío silencio atrapado debajo de las tablas del suelo de la guardería Little Leaf, y nadie. Ni un día sola alma habría creído que detrás de los brillantes murales de crayones, los vasos para bebés y las alegres canciones, algo tan profundamente malo había estado enterrado a plena vista durante años. Pero Diesel sabía que era una mañana de martes como cualquier otra. El sol salió, arde sobre Crestfield. A la tienda de la esquina, y nunca parecía pasar nada malo. El oficial James Nolan se detuvo en la guardería Little Leaf, esperando un control de bienestar de rutina, una queja por ruido de una residente cercana que dijo que había escuchado gritos y arañazos durante la noche. A James no le dio mucha importancia, tal vez un mapache. Debajo del porche, tal vez una rabieta que fue demasiado lejos. Estas cosas sucedieron, pero Diesel, su compañera Araden, no le era tan casual el viejo. Esa alma marina, neta. Diesel había salvado la vida de James más de una vez. Lo sacó de los escombros en llamas en Kandahar y lo advirtió sobre los cables trampa en la provincia de Helmand después de jubilarse. James lo había traído a su casa en Indiana, donde el departamento local los invitó a unirse a una unidad piloto de respuesta comunitaria, CNUEVE. En su mayoría era ceremonial. Diesel hizo apariciones en eventos escolares. Se tomó fotos con niños. Todos lo amaban. Pero esta mañana, en el momento en que Diesel cruzó las puertas de la guardería, algo en él cambió. El personal de Little Leaf los recibió amablemente. Sonrisas brillantes, un portapapeles con hojas de registro, el olor a jugo de manzana y limpiador de pisos. El lugar se veía impecable, normal. Exactamente lo que un padre esperaría ver al dejar a su niño pequeño, pero a Diesel no le importó la presentación. Pasó directamente al personal, a la cabeza baja, la nariz crispada. Lo siento, dijo James, apretando ligeramente la correa. Solo tiene curiosidad. Esto no tomará mucho tiempo. La directora, una mujer de unos 40 años llamada Marlene, rió suavemente. Hemos tenido perros de visita antes.
Les encanta el armario de bocadillos. Pero Diesel no se acercó a la comida. Se dirigió a la sala de siestas. Ahí es donde comenzó al principio. Solo estaba olfateando círculos lentos cerca del borde de una alfombra de espuma colorida. Luego, sin previo aviso, comenzó a cavar. Sus garras rasparon con fuerza contra el piso laminado. Diesel dejó escapar un gruñido bajo. Diesel dejó escapar un gruñido. Diesel dejó escapar un gruñido de James. Serizara no era agresivo. Los arañazos se intensificaron. Psst. La alfombra se había movido ligeramente, revelando una costura inusual en las tablas del suelo. ¿Hay algo aquí debajo?, preguntó James, volviéndose hacia Marlene, quien acababa de entrar con expresión confundida. No, dijo ella rápidamente. Probablemente sea pegamento viejo. Esa zona siempre ha estado desnivelada. James no respondió. Miró la cara de Diesel en su lugar. Los ojos del perro estaban fijos en el suelo. Su cuerpo estaba tenso, la cola rígida, no juguetón, no curioso, entrenado, alerta, del tipo que había salvado vidas. James se levantó lentamente, apoyando la mano en el lomo de Diesel. James se puso de pie lentamente. Señora, voy a tener que mirar más de cerca debajo de esta alfombra. Marlene dudó. ¿Es necesario? Los niños regresan del círculo matutino en cualquier momento y se molestan cuando se rompe la rutina. James no se movió. Solo dame un minuto. Retiró la alfombra y allí estaba. Un contorno tenue en la madera. Un cuadrado perfecto no más grande que una jaula para perros. Alguien lo había pintado descuidadamente. El suelo ni siquiera coincidía. Los clavos eran viejos, oxidados y planos. Se le encogió el estómago. Diesel ladró una vez, con fuerza, y luego otra vez más fuerte. El sonido resonó por la habitación, atravesando la alegre música de la guardería como una sirena. Algunos niños miraban nerviosos desde el pasillo. Un asistente más joven, de apenas 20 años, se quedó congelado cerca. Los labios de la puerta pálidos. James se giró hacia ella. ¿Estás bien? Ella asintió demasiado rápido. Sí. Acabo de empezar. El pastor estaba arañando el cuadrado como si quisiera excavarlo. Ese perro ladra muy fuerte. No hizo contacto visual. James se levantó lentamente, apoyando la mano en el lomo de Diesel. El pastor estaba arañando el cuadrado como si quisiera excavarlo. Vamos a tener que documentar esto, dijo James en voz alta, más para sí mismo que para nadie. Si te conmueven las historias de héroes animales y segundas oportunidades, no olvides suscribirte a Héroes por los Animales, donde el verdadero coraje tiene 4 patas. Marlene intervino de nuevo. Con un poco más de fuerza esta vez. Oficial Nolan, no creo que esto sea apropiado durante el horario de atención. Aquí tenemos una guardería muy limpia y obediente. James no respondió. Se arrodilló y golpeó suavemente el panel de madera. Estaba hueco. Volvió a golpearlo esta vez. El asistente dejó escapar un jadeo. ¿Cómo te llamas?, preguntó James, poniéndose de pie y volviéndose hacia ella. La niña se quedó paralizada. ¿Yo? Vamos a tener que documentar esto, dijo James en voz alta, más para sí mismo que para nadie. Sí, Jenna. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Jenna? 3 meses. ¿Y alguna vez has oído algo extraño en esta habitación? Tragó saliva. A veces. Comentó Almuraum. A veces creía oír ruidos bajo el suelo, como llantos, pero Marlene dijo que solo eran las tuberías. James volvió a mirar hacia abajo. Las tuberías no lloraron. Salió de la sala de siestas para llamar al operador por radio. Soy el agente Nolan de la guardería Little Leaf. Tengo una posible anomalía estructural y una alerta canina, solicitando refuerzos y posible infracción del Código de Inspección de Edificios por Diesel. Ladró de nuevo, esta vez más fuerte. James se giró y vio a uno de los niños, un niño de no más de 4 años, acercarse a Diesel y señalar el suelo. Ahí es donde fueron los otros niños. El chico, susurró James, se agachó. El chico miró a su alrededor y luego se inclinó. Fueron allí cuando no escucharon la señora. Seguro de que algo andaba mal. Y James también. La guardería se había quedado demasiado silenciosa. El oficial James Nolan estaba de pie cerca de la puerta de la sala de siestas, portapapeles en mano, esperando refuerzos. El Diesel estaba plantado en el lugar rayado del suelo como un centinela, su cuerpo todavía tenso, orejas alerta, nariz baja al suelo al otro lado de la habitación. Marlene
Estaba sentada rígidamente en una silla de plástico azul para gatos, brazos cruzados, como si estuviera mirando algo que desearía poder olvidar, y tal vez lo había sido. Jenna, la joven asistente, estaba en la sala de descanso bebiendo jugo de naranja de un vaso de papel. Sus manos temblaban tanto. James se había ofrecido a traerle agua, pero ella se negó. Si te conmueven las historias de héroes animales y segundas oportunidades, no olvides suscribirte a Héroes por los Animales, donde el verdadero coraje tiene 4 patas. Ella tampoco miraría a nadie a los ojos. James miró su reloj. No. 8 minutos. Ese era el tiempo que había pasado desde que dio la alerta. Había pedido que enviaran a ingenieros estructurales, un oficial de bienestar infantil y otra unidad de patrulla para una entrada segura. Estaban en camino, pero el tiempo parecía haberse acabado. Redujo la velocidad al mínimo. Diesel dejó escapar un gruñido repentino y reanudó sus garras rastrillando el viejo laminado. James bajó la mirada por la trampilla. El contorno se había vuelto aún más visible, ahora que habían quitado la alfombra. Lo siguiente que llamó su atención no fue la trampilla, sino algo justo al lado. Una mancha marrón rojiza opaca cerca del borde de la alfombra. James se inclinó. ¿Qué es eso? Pasó un dedo enguantado por la mancha. No estaba pintada, era vieja, pegajosa y empapada en la veta de la madera. Marlene intervino de nuevo. Con un poco más de fuerza esta vez. Oficial Nolan, no creo que esto sea apropiado durante el horario de atención. Olió de inmediato. Con cautela. Óxido de hierro. Sin sangre. Sangre vieja. Se levantó rápido. Marlene, dijo. Voz aguda ahora. ¿Por qué hay sangre en tu cuarto de siesta? Ella se puso rígida. No hay forma de que eso sea sangre. Esto es una guardería. Los niños se raspan las rodillas, hay accidentes. No queda ningún accidente. Ese patrón James tomó una foto con su teléfono, luego otra con una placa forense Diesel. Ladró bruscamente una vez como si estuviera de acuerdo. La voz de Marlene vaciló. Mirada, hemos tenido problemas en el pasado, los niños se caen a veces. Escondan, cortéznoslos. Baja ahí cuando no te escuchen. La cara de Marlene se puso roja. Los niños tienen imaginaciones vívidas. Tiene 4 años. James no respondió. Se giró en cambio hacia Jenna, que acababa de asomar la cabeza por el pasillo. Jenna dijo suavemente, ¿puedo hablar contigo un momento? Ella dudó y luego dio un paso adelante, vaso de papel todavía en la mano. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó. 3 meses. Ella respondió, con una voz apenas por encima de un susurro. ¿Alguien te mostró alguna vez lo que hay debajo del piso? Ella negó con la cabeza. No, pero escuché cosas. ¿Qué tipo de cosas? Los ojos de Jenna están llenos de lágrimas. Con lágrimas, gimiendo como un perro, pero no como alguien tratando de no llorar, le dije a Marlene. Y ella me dijo que las tuberías golpean cuando entra la calefacción, pero no sonaban como tuberías. James se acercó bajando la voz. ¿Alguna vez has visto niños desaparecer de este lugar? Los niños no volvieron. ¿Quién? Jenna miró hacia abajo. No lo sé. Dijo que no nos dejan ver la hoja de firmas completa. A veces un niño podía estar aquí el lunes y se iba el martes. Pensé que tal vez solo lo dieron de baja. No quería hacer demasiadas preguntas a Marlene. No le gusta eso. James respiró hondo y asintió. Gracias, Jenna. Eso ayuda mucho. Un fuerte. Se escuchó un golpe en la entrada. Finalmente entraron 2 oficiales uniformados de refuerzo, con un inspector de construcción y un agente de la CPS a cuestas. James los recibió cerca de la recepción y rápidamente les informó sobre lo que Diesel había encontrado, la mancha de sangre visible y los comentarios extraños de uno de los niños, el inspector de construcción. Un hombre mayor con barba gris y un portapapeles. Se rascó la cabeza. Trampilla y golpeó el suelo con una sonda de metal hueca. El inspector afirmó y miró la veta. Esto no es suelo de fábrica, alguien reemplazó este panel. Manualmente hizo palanca en una esquina suelta con una palanca. El sonido que salió fue un suave crujido, seguido de un silbido frío de aire. La trampilla se levantó lentamente, revelando un estrecho eje de madera debajo de ella. Cayó unos 6 pies, directamente hacia abajo, con una escalera. James mostró su linterna hacia un piso de concreto. Paredes lisas. Una pequeña pila de algo en la esquina más alejada. Jesús. Uno de los oficiales dijo que hay una habitación allí abajo. El agente de CPS se volvió hacia Marlene.
No revelaste este espacio en tu papeleo de licencia. ¿Por qué temblaban los labios de Marlene? No sabía que estaba allí. Jenna dejó escapar un ruido, mitad risa, mitad sollozo. Está mintiendo. Siempre caminaba por esa esquina, lo sabía. Aquí tenemos una guardería muy limpia y obediente. James no respondió. James se volvió hacia Diesel. ¿Estás listo, compañero? Diesel ladró una vez. James respiró hondo y esperó. Sintió un escalofrío en la espalda. No era solo un almacén. Había sacos de dormir viejos esparcidos por el suelo, envoltorios de comida vacíos de tamaño infantil, un juguete roto y, en el rincón más alejado, un cubo de aluminio abollado. El aire olía a orina y moho. James giró lentamente la linterna, iluminando las marcas de arañazos en la pared, algunas superficiales, otras profundas. Movió la luz hacia el techo y vio una pequeña rejilla, un respiradero lo suficientemente grande como para dejar entrar sonidos tenues desde arriba. James afirmó: esto no era una habitación del pánico, era una celda de detención. Diesel dejó escapar un gruñido bajo y se dirigió al otro extremo, olfateando cerca de... En la pared del fondo se detuvo y gritó: ¡urgente! James se unió a él detrás de un panel de madera parcialmente podrido por la humedad. Se arrodilló y golpeó suavemente el panel de madera. Estaba hueco. Volvió a golpearlo esta vez. Encontró un compartimento oculto dentro. 2 muñecas, un vaso con el nombre de un niño escrito con un rotulador Sharpie descolorido y una pequeña pulsera médica. La recogió lentamente, con el corazón acelerado, y decía: nombre Harper L. Dube. 11-118-2020. Tragó saliva con dificultad. Esto es reciente. Subiendo las escaleras, el agente y los oficiales de la CPS habían comenzado a interrogar al personal y a poner en cuarentena el edificio. Se estaba contactando a los padres. Las autoridades estaban iniciando el proceso de cotejo de los informes de personas desaparecidas con la lista de clientes de la guardería. Otros susurraban que era algo mucho peor. James Nolan no se ocupaba de rumores, se ocupaba de pruebas, y lo que había visto debajo de ese piso no fue un accidente ni un descuido, fue deliberado. Una habitación sellada y oculta del mundo con envoltorios de ropa de cama, juguetes y un brazalete médico que no pertenecía a ningún niño actualmente inscrito. El asistente dejó escapar un jadeo. ¿Cómo te llamas?, preguntó James poniéndose de pie y volviéndose hacia ella. Para cuando llegaron los forenses, ya había involucrado de 2 en 2 al director de CPS del condado de Marion y a un investigador de personas desaparecidas de Indianápolis. Todos tenían la misma expresión cuando entraron en la sala de la siesta, como si alguien les hubiera dado una patada en el estómago, pero fue el comportamiento de Diesel lo que contó la verdadera historia. El viejo pastor no salía de la trampilla, la rodeaba como un soldado que protege a un camarada caído. De vez en cuando ladraba con fuerza, miraba fijamente la escotilla abierta y dejaba escapar un gruñido bajo como si desafiara a alguien a volver allí. Abajo para un gruñido, bajo comes. Se arrodilló junto a Kev. Fue entonces cuando recordó algo de la cura. En los viejos tiempos, allá en Kandahar, fue una redada en una aldea. Estaban despejando un recinto, y Diesel se detuvo en seco en un pasillo que parecía limpio y vacío. No se movía. James tiró de la correa y lo instó a avanzar, pero Diesel se negó. Se quedó paralizado, con las orejas hacia adelante. 10 segundos después, el suelo se derrumbó. Encontraron a 2 mujeres y un niño vivos, deshidratados, atrapados en una cámara con cables. Diesel lo sintió entonces y lo sentía ahora. James se levantó y se giró hacia el líder forense, una mujer. Mallory Jacobs. «Hay algo más ahí abajo», dijo. «Algo que no encontramos». Mallory parecía sorprendida de que hubiera recorrido toda la cámara, ¿verdad? «Sí», dijo James. «Pero no todo. Diesel cree que hay más». Se encogió de hombros, pero asintió. «Luego volvemos». Descendieron juntos. La niña se quedó paralizada. «¿Yo?». James, Mallory y Diesel llevaban guantes, máscaras y linternas frontales. La trampilla se había ensanchado para facilitar el acceso. El olor era peor ahora, con la circulación del aire. El olor a humedad y acre se había intensificado hasta convertirse en algo inconfundiblemente humano. La habitación de hormigón de abajo seguía igual. Las mismas muñecas, un cubo abollado,
ropa de cama vieja. Pero ahora Mallory empezó a escanear las paredes con infrarrojos sensor mientras James observaba a Diesel y Diesel se movía con propósito. Caminó hasta el otro extremo donde había estado el panel de madera. Pero esta vez presionó su nariz contra la esquina y comenzó a ladrar corto, rítmico y urgente. James se movió rápidamente arrodillándose al lado del lugar y envolviendo sus nudillos contra el hueco de la pared, agarró una palanca de la bolsa de equipo y la encajó en la costura. Se agrietó ligeramente astillas, desprendiéndose detrás del panel. Había un túnel estrecho de no más de 4 pies de alto espacio. Para arrastrarse solo Jesús. Mallory insistió que eso no está en ningún plano. James la miró. «Te quedas arriba». «Pasa». «Diablos», no dijo ella, «y yo soy justo detrás de ti». James se subió al suyo y se metió a gatas. El primer Diesel lo siguió como una sombra. El aire era frío y polvoriento. El túnel giró una vez a la derecha y luego se abrió una cámara más pequeña. Y fue entonces cuando lo vieron. Un zapato de niño, pequeñas correas de velcro cubiertas de tierra. «Sí, Jenna. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Jenna?» 3 meses. ¿Y alguna vez has oído algo extraño en esta habitación?» Tragó saliva. A su lado había un vaso para bebés roto, una diadema rosa y una página arrancada de un libro infantil. Oso pardo, ¿qué ves?» La garganta de James se tensó. Escaneó la habitación. El haz de la linterna temblaba ligeramente. El espacio apenas tenía 10 pies de ancho. Sin luces, sin ropa de cama, solo las reliquias de niños que no deberían. Había estado allí entonces. Diesel ladró fuerte. Dio la vuelta rápidamente. El perro estaba olfateando un gran respiradero de metal en la pared disfrazado detrás de un listón de madera, lo mismo que antes. Mallory se subió detrás de ellos. «¿Qué es?» James señaló el respiradero. «Hay algo detrás de eso». Trabajaron rápido usando una palanca y una linterna. Soltaron el listón en el momento en que se liberó una ráfaga de aire caliente viciado. Salió silbando, y algo más, un sonido débil pero inconfundible. Una tos, luego otra. James y Mallory se congelaron. «¿Escuchaste eso?», susurró Mallory y asintió. «Es una persona». James se inclinó hacia el respiradero. «Hola, ¿me oyes?» «Nada». Luego, tras un largo silencio, una vocecita dijo: «¡Socorro!». El corazón de James se paró. Volvió hacia el túnel. «Tenemos a alguien vivo». Tardaron casi 20 minutos en enviar un equipo de emergencia completo a la segunda cámara. Diesel se negó a salir del túnel. James tuvo que atarlo y jalarlo hacia atrás cuando los bomberos y el rescate llegaron con equipo, oxígeno y camillas dentro de la segunda cámara oculta detrás de 2 capas de paneles y un respiradero falso. A veces creía oír ruidos bajo el suelo, como llantos, pero Marlene dijo que solo eran las tuberías. La encontraron, una niña pequeña de no más de 4 años, acurrucada en una bola detrás de una pila de mantas viejas, apenas consciente, cubierta de polvo. La deshidratación era evidente en sus labios, su piel pálida y húmeda. James se arrodilló a su lado. «Está bien, cariño. Estás a salvo ahora». La niña abrió los ojos lentamente. «Perrito», susurró. Diesel dio un paso adelante y lamió su mejilla suavemente, y por primera vez en lo que probablemente había sido días, tal vez semanas, ella sonrió de vuelta arriba. El caos estalló en oleadas. Las ambulancias se alineaban en las aceras, invadían la propiedad, padres detective gritando, camionetas de noticias se detuvieron en las puertas principales. El CPS escoltó a los niños, uno por uno, protegiéndolos de las luces intermitentes. Marlene fue tomada bajo custodia después de que Jenna, temblando y llorosa, dijo toda la verdad. Nos hizo callar. La niña de 4 años fue reportada como desaparecida hace 6 días de una ciudad diferente a 30 millas de distancia. Su madre había estado rogando a los medios locales que le prestaran atención. Pero el caso no había ganado fuerza hasta ahora, cuando sacaron a Harper en una camilla. Diesel caminó a su lado. Los flashes de las cámaras se activaron y alguien gritó. James puso su mano sobre la cabeza de Diesel. Siempre los encuentra. Esa noche, James se sentó solo en su porche delantero. Diesel a sus pies. Había sido el día más largo de su vida.
Harper estaba hidratado de forma segura bajo observación médica, y surgían más preguntas. ¿Quién construyó las habitaciones? ¿Quién más sabía que era Marlene? Trabajando solo, pero por ahora, todo en lo que James podía pensar era en Diesel. El perro que una vez lo salvó en una zona de guerra. Acababa de salvar a una niña de una pesadilla. James volvió a mirar hacia abajo. Las tuberías no lloraron. Debajo de una guardería, miró al viejo pastor. «Aún no has terminado, ¿verdad?» Diesel miró al viejo pastor. «Aún no has terminado, ¿verdad?» Arriba, golpeteo de cola de alguna manera. James sabía que esta historia estaba lejos de terminar. James Nolan no había dormido ni un minuto. Se sentó en su sala de estar a las 3:12 am. Una taza de café sin tocar en una mano. Diesel se acurrucó a sus pies. El viejo pastor finalmente estaba descansando, orejas moviéndose en un sueño. Pero James no podía dejar de escuchar la voz de la niña resonando en su cabeza. «Ayuda, perrito, 6 días». Su alma había estado en la fuerza durante casi 15 años. Me había visto casas, violencia doméstica, accidentes fatales, había sacado cuerpos de los ríos. Pero nada los sacudió como lo que encontraron debajo de esa guardería. La peor parte, si Diesel no hubiera arañado ese piso, nadie habría mirado ese piso. Nadie habría sabido, y en algún lugar, en el desorden de registros traumáticos, manchas de sangre y espacios de arrastre ocultos, James, de nieto persistente, todavía no. Empleados, y fue entonces cuando las cosas empezaron a apestar peor que el aire del sótano. Little Leaf Daycare había cambiado de propietario 3 veces en 12 años. La propietaria original, Francine Brewer, la dirigió de 2011 a 2016 y luego desapareció repentinamente después de que se abriera una investigación de CPS sobre lesiones inexplicables que involucraban a 3 niños. Ese caso se había cerrado silenciosamente, sin pruebas suficientes.